Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bem-vindo e bem-vinda ao canal Vox Luterana. Eu sou o pastor Miguel Torneira e neste vídeo responderé a la pregunta: ¿para qué sirve un pastor? Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Un pastor es enviado a proclamar la gracia incondicional de Dios, recordándonos una y otra vez que es nuestro Padre Celestial quien se acerca a nosotros en amor a través de su perdón ganado por Cristo y no al revés. En un mundo de cambio constante y valores cambiantes, de innovaciones siempre nuevas y formas más rápidas de conectarse y comunicarse con los demás, uno puede preguntarse: ¿para qué sirve un pastor? Tenemos la internet y las redes sociales. ¿Realmente necesitamos a alguien que nos guíe en asuntos de fe y espiritualidad? Bueno, en pocas palabras, sí. La vocación de pastor va mucho más allá de la mera orientación religiosa. La verdad sobre el propósito de un pastor para servir a una congregación llena de pecadores bautizados puede disipar cualquier concepto erróneo que podamos tener y que nos ciega al verdadero llamado de los predicadores de Dios. Ante todo, un pastor no es un dictador espiritual ni un sabio infalible. No, un pastor es un pecador bautizado también, aferrándose a Jesucristo en la fe como cualquier cristiano. Por lo tanto, tal como a él mismo se le dio una vez un pastor está llamado de la misma manera a servir a la comunión de los santos como pastor y servidor. Entre el sacerdocio de todos los creyentes, la vocación de un pastor es principalmente el llamado de Dios para pastorear la congregación a la que le ha sido confiado, predicándoles y enseñándoles la palabra de Dios y alimentando así sus vidas espirituales. Un pastor es también un mayordomo de los medios del Espíritu. Es un instrumento a través del cual se comunican el perdón de los pecados y los dones del Espíritu Santo. O, para decirlo de manera más formal, un pastor está llamado a administrar los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, y proclamar el Evangelio, cimentando a los fieles en la obra salvadora de Cristo. Es a través de estos medios del Espíritu que el pastor se convierte en un instrumento del amor de Dios, brindando consuelo, seguridad y un recordatorio de la presencia infalible de Dios. Pero eso, y esto no se puede enfatizar lo suficiente, no significa que un pastor sea un guardián de la salvación, ni que pueda manipular la gracia y el favor de Dios a través de sus propios esfuerzos. Más bien, un pastor, como instrumento del Espíritu Santo, entrega a Jesucristo a la congregación. Él es la verdadera fuente de vida, salvación y esperanza. Un pastor es enviado a proclamar la gracia incondicional de Dios, recordándonos una y otra vez que es nuestro Padre Celestial quien se acerca a nosotros en amor a través de su perdón ganado por Cristo y no al revés. Entonces, ¿para qué sirve un pastor? Un pastor sirve como proclamador, cuidador de almas y colaborador en el Evangelio. Los pastores brindan atención pastoral, fomentando el bienestar espiritual de la congregación. Se destacan como testigos del poder de la gracia de Dios en Jesucristo, recordándonos que somos salvos no por nuestras propias obras, sino por el favor inmerecido de nuestro Padre Celestial. Un pastor llama a las personas a reunirse en adoración, enseñándoles la palabra de Dios y caminando con ellos a través de cualquier desafío que pueda surgir, fomentando una comunidad de fe
que se apoya y anima unos a otros. Y en un mundo que a menudo valora el éxito material, la fama y la gratificación instantánea, la vocación de un pastor se erige como un recordatorio contracultural de Dios de lo que realmente importa. El uso que Dios hace de los pastores está arraigado en su amor y compasión y en el deseo de señalar a otros la cruz de Jesús para su consuelo y consolación. Por lo tanto, es a través de la predicación del Evangelio por parte del pastor, en el bautismo y en el comer y beber del cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena, que los dones de Dios se hacen accesibles para nosotros, ofreciéndonos absolución, consuelo, seguridad y esperanza. Entonces sí, en la forma en que Dios hace las cosas del pastor es indispensable, porque es el instrumento del amor elegido por Dios para traernos los regalos de la salvación. Él predica las buenas nuevas de que nuestra salvación no es producto de nuestros propios esfuerzos, sino un don que nos ha sido otorgado por la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo. A través de la proclamación fiel del pastor, se nos da este don indestructible e infalible de vivir en la libertad de la gracia de Dios y proclamar con valentía las buenas noticias a un mundo que necesita desesperadamente la misma esperanza que hemos recibido. De boca del pastor encontramos al Dios que nos eligió antes de la fundación del mundo, que nos llama por nuestro nombre y que nos invita a una relación de amor sin límites y de gracia infinita. Así que valoren a sus pastores, honren su llamado y reciban con humildad los dones que entregan en nombre de nuestro bendito Redentor Jesucristo. A través de su ministerio somos atrapados por el amor inmutable, inquebrantable e indestructible de Dios por todos y cada uno de nosotros.